Pasemos al tema de Alberto Fujimori y lo que ha significado estos últimos días las exequias de un expresidente que siempre estuvo rodeado por la polémica. Alberto Fujimori, como sabemos, tuvo un desempeño en el poder con claroscuros. Para algunos peruanos, para muchos en realidad, como muchos detractores que también tuvo, para muchos peruanos significó la derrota del terrorismo y la estabilización económica del país, sin la cual no se habría logrado muchos de los alcances que hemos tenido en las últimas décadas y parte del crecimiento económico. Pero sin duda también atacó desde el gobierno instituciones claves que encontraba en su camino por una reelección que terminó jugándole en contra, de la mano de Vladimiro Montesinos, primero asesor y luego socio político. Pero más allá de las interpretaciones que podamos hacer hoy, creo que es importante el trabajo de María Horna, que no solamente ha reconstruido estos años polémicos de esplendor y derrota, de logros y también de reclamos democráticos que no supo atender. María Horna ha conversado también con especialistas como Carlos Meléndez o el caso de Omar Aguapara, para tener dos perspectivas que nos ayuden a entender los 10 años de Alberto Fujimori en el poder y la herencia política que empieza a dejar y el impacto que tendrá este y los próximos años. ¡Alberto Fujimori! ¡Descansa en paz! Con honores del Regimiento Histórico Húsares de Junín, el cortejo fúnebre de Alberto Fujimori fue despedido con un homenaje póstumo como expresidente de la República. Alberto Fujimori murió a los 86 años, tras ser indultado de una condena de 25 años por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro, y además después de anunciar su candidatura presidencial para el 2026. Su funeral, como su gobierno, que comenzó en 1990, estuvo marcado por la controversia. Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Más honestos tenemos que ser, solo así se tendrá un mañana. Nosotros podemos vivir mejor. La carrera política de Alberto Fujimori comenzó en 1990, cuando postuló a la presidencia con el partido Cambio 90. Hasta entonces era un ingeniero agrónomo, catedrático y conductor de televisión. ¿Qué relación existe entre la política arancelaria, el contrabando y el sector informal? Es lo que vamos a escuchar de parte de nuestros 4 invitados. Que recorría el país en un tractor repitiendo el lema honradez, tecnología y trabajo. Pueblo de Huaycán, quiero de una manera muy especial reiniciar la campaña en la segunda vuelta electoral. Alberto Fujimori, un outsider en la política peruana, llegó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para enfrentarse a Mario Vargas Llosa. Acabar con la inflación. Vargas Llosa era el candidato del Frente Democrático, una coalición que incluía a los partidos tradicionales Acción Popular y el PPC, además del Movimiento en Libertad fundado por el propio escritor. Podrá decir el doctor Mario Vargas Llosa que Alberto Fujimori, el chinito, es un desconocido. En términos políticos, lo que había era ya una crisis fuerte de representación de los partidos políticos que teníamos en el Perú. Veníamos de una década muy complicada en términos económicos y en términos sociales, contexto de hiperinflación, de violencia terrorista, que había golpeado mucho la legitimidad y la capacidad de representación de los partidos políticos tradicionales. Alberto Fujimori es el primer outsider latinoamericano que tiene éxito electoral y éxito en permanecer en el poder y en terminar su mandato por el cual fue elegido. Otros outsiders contemporáneos de él, como Collor de Mello en Brasil, no lograron terminar su mandato a pesar que ganaron elecciones. Ambos candidatos. ¿Cómo resolver la catástrofe económica dejada por el gobierno aprista? Fue el lema principal del debate presidencial de 1990. Hay que acabar con la inflación si nosotros queremos desarrollarnos y crecer. Y cuando un país llega al estado de hiperinflación a que ha llegado el Perú, solo hay una manera de hacerlo. Esa manera es la manera radical. Cambio 90 no aplicará un programa de paquetazos. Este método de controlar la inflación ya fracasó en repetidas veces.
Cata está con el chinito. Con la promesa de no aplicar un shock de precios, Alberto Fujimori ganó en segunda vuelta electoral y se convirtió en presidente del Perú. Yo creo que ustedes ven aquí a mis hijos. Mire, le voy a presentar Keiko Sofía. Dicen que tú confiabas en tu padre. Sí, desde un principio. Cuéntanos. ¿Por qué? No sé, porque creo que su capacidad hacía que, o sea, yo pensaba, ¿no? Desde un principio, porque él es un hombre muy capaz. Resultado de la segunda vuelta electoral. Alberto Fujimori, 51.67% a nivel nacional. Mario Vargas Llosa, 42.42%. El presidente del Congreso, don Máximo San Román, le impone al presidente Alberto Fujimori. Una vez que es elegido con una narrativa y con una propuesta anti-shock, se tiene una reunión con los representantes de las multilaterales en su primer viaje internacional como presidente electo. Está en Estados Unidos, en New York, y se reúne con los representantes de las multilaterales. Y después de una conversación con ellos se da cuenta de que no hay otra manera de resolver los problemas del Perú que aplicando medidas de ajuste económico. Es ahí, creo yo, el primer giro que le va a dar Fujimori y donde se empieza a demostrar este pragmatismo que a lo largo de los años le va a resultar eficiente. La primera muestra de pragmatismo de Fujimori ocurrió el 8 de agosto de 1990, cuando el ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, anunció el famoso Fujishock. Que con este billete, hace 5 años, se hubiera podido comprar una casa de $40.000. Hoy solo alcanza, en el mejor de los casos, para un tubo de pasta de dientes. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Hoy día, ¿qué vamos a darle de comer a nuestros hijos? ¿Por qué no va a ser abrir? Hay leches, hay depósitos grandes que están ahí depositados de todo. ¡Que abra ahí! ¡Ahí tienen los víveres! ¡Ahí que abran los víveres! ¡El pueblo tiene hambre! ¡Estos desgraciados venden lo que le da la gana! Muchas veces esto nos pone un marco muy rígido, yo diría tiránico, nos obliga para no caer en lo mismo de antes, para no hacer maquinazos, señor Müller, eso es importante. Y mucho de eso implicaba privatizar estas grandes empresas estatales, desregular mercados y liberalizar también el flujo de capitales y el flujo en general de los bienes de inversión. Y esas aperturas comerciales, esos cambios significaron un giro muy profundo en la economía peruana y permitieron de alguna manera que se quedaran, fueron consagrados de alguna manera en la Constitución del 93 en su capítulo económico. En medio de la recuperación económica surgió la primera denuncia de corrupción contra el gobierno de Fujimori, proveniente de su propia casa. Susana Higuchi acusó a las hermanas y cuñados de Alberto Fujimori de traficar con las donaciones de ropa desde Japón. ¿Usted va a tratar de conversar con su esposo? Quiero darle muchas, sí, he tratado de comunicarme con él reiteradamente todos los días. Esto puede dar muestra a los edecanes. Y la verdad que recibo como respuesta solamente el silencio. Y es que los agitadores y los demagogos... Esta denuncia y el Fujishock llevaron a Alberto Fujimori a enfrentamientos con el Congreso. Y es una invocación a la representación nacional para que ante el presidente de la República guarde compostura. Y rápidamente lo que va a hacer Fujimori en esos años iniciales es consolidar el poder en torno no a un partido político, sino más bien sobre el respaldo de las Fuerzas Armadas y con el apoyo de Vladimiro Montesinos, que es lo que le permite navegar esos años iniciales hasta el momento en que da el autogolpe del 5 de abril del 92, ¿no? El 5 de abril de 1992, Fujimori interrumpió la democracia e instauró un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público. Yo soy de Carlos con los abogados.
se retiran. ¿Le ha pasado un poco la mano al presidente Fujimori? La mano hasta las patas. La democracia en el Perú, la democracia en América Latina, no es lamentablemente ni valóricamente ni institucionalmente algo dado como por hecho. Es algo que se tiene que gestar, se tiene que respetar todos los días. Pero a partir del golpe del 92 es que la democracia se vuelve relativa. Y eso, hoy sin lugar y a todas luces, es parte del legado perjudicial hasta, si lo vemos hoy en día ante los ojos de la historia. Después de tomar el control de las instituciones, convocó a elecciones para un Congreso Constituyente que redactaría una nueva Constitución. Siendo exactamente las 12, las 00 con 4 minutos, se acaba de producir un atentado terrorista a escasos metros del Canal 2. Apoyo policial. Mientras tanto, la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA que azotaba el país había escalado, con Lima como epicentro de los atentados. El 12 de septiembre de 1992 marcó el final de la violencia terrorista, cuando los agentes del Grupo Especial de Inteligencia GEIN capturaron a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. En Huánuco he podido darme el lujo de venir desde el aeropuerto hasta la Plaza de Armas sin ningún temor que algún terruco nos tire un disparo. Y ese es un contexto importante donde también coexisten obviamente, y por lo que fue juzgado y sentenciado, violaciones de derechos humanos, ¿no? Hubieron dentro de esa estrategia también componentes que luego fueron identificados como asociamos hoy con lo que es el Grupo Colina, por ejemplo, ¿no? Que estuvo detrás de la matanza de los estudiantes de La Cantuta y de Barrios Altos. La lucha contra el terrorismo también llevó a las primeras denuncias e investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por el Grupo Colina, responsables de las matanzas en Barrios Altos, donde fue asesinado el niño Javier Ríos Rojas, de 8 años, y en La Cantuta. Veía cómo eran fusilados. Perdón, por favor. Se cometieron crímenes durante el gobierno de Alberto Fujimori, sí, sin lugar a dudas, pero también durante el gobierno de Alan García y también durante el gobierno de Fernando Belaúnde. O sea, acá estamos hablando de una institución militar que no sabía cómo poder actuar frente a la subversión. Un año después de iniciar su segundo mandato, en diciembre de 1996, terroristas del MRTA tomaron rehenes en una recepción oficial en la residencia del embajador de Japón en Lima. Reiteramos nuestra solicitud de que nuestros compañeros presos deben ser liberados. El secuestro terminó con la exitosa operación militar Chavín de Huántar. Estamos registrando algunas imágenes de rehenes, otra explosión, son más rehenes los que están saliendo, algunos están heridos. La pacificación del país y el fin del conflicto con Ecuador mediante la firma del Acuerdo de Paz en 1998 son dos logros destacados por los defensores del gobierno de Fujimori. Soy un muchacho voluntario de 20 años y estoy sirviendo al ejército y defendiendo a mi Perú. Quisiera mandar un saludo para la familia Pieno, parte de su hijo Alfredo William Cámara Pieno. Gracias. Recordemos la paz con el Ecuador, pero previamente a la paz del Ecuador, la lucha con Tiguinza, con Fujimori, no solamente
ensuciándose las botas en el fenómeno del Niño, sino también en la frontera amazónica con el Ecuador. Es alguien que supo jugar muy bien con la imagen, entonces jugar muy bien con los símbolos de los tiempos. Tirando la peladita. Pelea al espejo, al espejo. Pero con lo que no jugó muy bien fue con el distanciamiento de Vladimiro Montesinos. A pesar de las denuncias de corrupción en su contra, continuó manteniéndolo como su poderoso asesor. El ritmo del chino en el baile, pero hay otro ritmo, el ritmo de trabajo del chino, que no descansa un solo día para ser libre. A pesar de la limitación de 2 periodos presidenciales consecutivos en la Constitución de 1993, Fujimori postuló en el 2000, argumentando que su primer mandato debía contarse a partir de la vigencia de la Constitución y no antes. Con esta interpretación, volvió a postular y llegó a la segunda vuelta con el economista Alejandro Toledo. El 9 de abril del 2000 se llevaron a cabo las elecciones. Aunque las encuestas a boca de urna daban a Alejandro Toledo como ganador, los resultados oficiales de la OMPE indicaron que Fujimori pasó a la segunda vuelta con el 49.9% de los votos y Toledo obtuvo el 40.2%. Las denuncias de falsificación de firmas y fraude aumentaron, por lo que Alejandro Toledo solicitó la postergación de las elecciones. Al no aceptar su propuesta, Toledo renunció. En rechazo a ese fraude, Alejandro Toledo lideró la marcha nacional de los 4 suyos. Años después, se descubrió que el caos y la violencia en esa marcha habían sido provocados por el Servicio de Inteligencia de Vladimiro Montesinos, quien fue condenado por la muerte de 6 vigilantes del Banco de la Nación. Se conforma una mesa de diálogo facilitada por la OEA y por actores de la sociedad civil que le permite salir de esa crisis de legitimidad que representó un triunfo cuestionado, un triunfo electoral cuestionado, pero que luego, con la aparición del famoso Vladivideo, hace que se derrumbe el gobierno casi en un instante, ¿no? La caída del régimen de Fujimori comenzó con la difusión del primer Vladivideo el 14 de septiembre del 2000. 2 días después, Fujimori anunció la desactivación del SIN, lideró la búsqueda de Montesinos y convocó a nuevas elecciones. Se realizó porque teníamos un dato preciso de que podía estar en ese lugar. Se tomó la decisión inmediata de ir al lugar en 2 caravanas. Se llegó a tener 136 hombres. Se descartó después este operativo hace 2 días porque se hizo la búsqueda casa por casa. No se le ubicó al señor Montesinos. 2 meses más tarde, el 19 de noviembre, un fax llegó al Congreso. Se trataba de la renuncia de Alberto Fujimori desde Japón, tras viajar a Brunei para la cumbre de APEC. Avanzaban las investigaciones en su contra por corrupción y violación de los derechos humanos. ¿Cómo se encuentra a poco de que se va a dar el fallo judicial aquí en las instancias chilenas? Bueno, como Kenji lo ha dicho, totalmente tranquilo, ¿no? Seguro. Es decir, no, yo estoy a la espera de lo que decida el sistema judicial de Chile. En el 2005, Fujimori sorprendió al llegar a Santiago de Chile. Días después fue detenido por la policía chilena a solicitud del gobierno peruano y extraditado a Perú en el 2007 para enfrentar a la justicia. ¿Reconoce alguna responsabilidad en los casos de Barrios Altos y La Cantuta? No reconozco, y eso precisamente es lo que... No solamente se va a demostrar que esas acusaciones son falsas, sino no tiene ninguna consistencia, ningún sustento. Fujimori aceptó los cargos por corrupción y fue sentenciado en el 2009 a 25 años de prisión por autoría mediata en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, la condena más severa para un expresidente de la República. ¡Soy inocente! Alberto Fujimori fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero luego regresó a prisión tras un fallo de la Corte Suprema. Finalmente, recuperó su libertad con una resolución del Tribunal Constitucional.